Recordemos una antigua entrevista de Magdalena del Amo a Salvador Freixedo. Es una entrevista que recuperó en su momento la esposa de Salvador Freixedo, Magdalena del Amo, en este diario en el cual ella colabora, que se llama Periodista Digital. La entrevista precisamente fue publicada en abril de 2023 y es una entrevista que ella recuperó cuando ella era todavía periodista y apenas estaba conociendo a Salvador Freixedo. Pues le hizo algunas preguntas muy interesantes sobre este tema de Pachita, ¿no? Dice la entrevista, dice así: 100 años con Salvador Freixedo. Los habría cumplido este 23 de abril, o sea, hace un año o un año y meses, Salvador Freixedo hubiera cumplido 100 años. Este año hubiera cumplido 101 años, ¿no? Como homenaje, rescato esta entrevista que hice en el año 2015, en la que el autor sintetiza sus ideas moyales. Pregunta Magdalena del Amo: ¿ha dedicado usted parte de su vida a estudiar el fenómeno ovni, que para la oficialidad es una patraña, a los curanderos, que según se dice son unos farsantes, y a la parapsicología, que se dedica a interpretar simples trucos de magia? ¿Es por ir usted a contracorriente? Muy buena pregunta. Pues recuerden que Magdalena del Amo es una señora periodista y escritora, Y contesta Salvador Freixedo: no es por ir contracorriente, porque siempre me han interesado muy poco lo que otros piensen de mí. Es porque estos fenómenos extraños son como ventanas hacia otros mundos, mundos desconocidos, que están más allá de lo que perciben nuestros sentidos y nuestra inteligencia. Por eso siempre he sido muy curioso y me he asomado a esas ventanas en busca de respuestas, y por mucho que se obstinen los cerrados de mente. Ni los ovnis son un cuento, ni el curanderismo es charlatanería, ni la parapsicología es lo que dicen los negadores de la evidencia. Pregunta Magdalena del Amo: ¿ha conocido usted a algún curandero que cure de verdad, que no sea un farsante? Y contesta Salvador Freixedo: antes de contestar a tu pregunta, déjame decirte que hay dos tipos de curanderos, y aquí es donde viene precisamente lo relacionado con esta temática. Los que lo hacen de manera natural, porque tienen algún don físico. La primera explicación que decíamos, que a lo mejor Pachita creía que canalizaba espíritus porque no podía entender cómo hacía esas cosas, o un don psíquico especial, o conocen remedios, plantas o preparados descubiertos por ellos o transmitidos por otros curanderos, o por otro lado, los que curan de una manera extranatural. Fíjense bien cómo hace hincapié, ¿no? Hace hincapié. De manera extranatural y hasta a veces absurda, rompiendo reglas básicas de la naturaleza, rompiendo leyes básicas del espacio y del tiempo, rompiendo la separación entre dimensiones, entre realidades. En Barcelona tengo una muy buena amiga que con solo la imposición de sus manos, en varias sesiones, es capaz de curar úlceras sangrantes, tumores y llagas, que han resistido a toda clase de tratamientos médicos. No es debido a un milagro ni a magia alguna, sino a la capacidad que tienen algunos seres humanos de emitir ciertas radiaciones con unas cualidades terapéuticas extraordinarias. O sea, esta es una explicación que podría considerarse, entre comillas, científica, ¿no? O más racionalizada. Aparte de estos curanderos, que podríamos llamar naturales, hay otros en cuyos trabajos intervienen otras fuerzas que ya entran en el mundo de lo paranormal. Fíjense qué interesante. O sea, Salvador Freixedo, no crean que bancaba todo tipo de curaciones. Él sabía, a ver, las que no son de... O sea, aquellas curaciones que son más sencillas, por ejemplo, aquellos que de repente tienen la capacidad de hacer muy buenos masajes que te relajan, que te curan ciertas contorsiones, aquellos que de repente te curan ciertas enfermedades básicas, sencillas, que a lo mejor uno tenía mucho tiempo ahí descuidadas, o que le tocó a uno un médico de estos, ¿sabes? Que son medio charlatanes también y que no había dado con la medicina. Pues esas son curaciones naturistas, son curaciones debido al aprendizaje de estos curanderos. Pero amigos, curar un cáncer, amigos, extirpar un tumor de un cerebro, eso
eso raya en lo antinatural. Pregunta Magdalena del Amo. De eso quería preguntarle. Dígame, cuéntame de un caso que haya conocido o investigado que no tenga una explicación racional. Y contesta Salvador Freixedo. Pues como te decía, en este tipo de curanderismo, lo paranormal está presente. Aquí también habría que distinguir entre la parapsicología animista, en la que interviene solamente nuestra mente, en la que actúa algo ajeno, que es lo que a mí me preocupa, ¿ok? Algo extrahumano. Un ejemplo de estos sanadores, que aparentemente están en contacto con seres de otras dimensiones, es la famosa curandera mexicana Pachita, con la que tuve la buena fortuna de participar en algunas de sus muchas e increíbles intervenciones. Como ya en otras partes he descrito detalladamente mis experiencias con ella, solo te diré que con su famoso cuchillo de monte abría los cuerpos, metía las manos, cortaba y sacaba alguna víscera e introducía alguna nueva que ella tenía en su nevera. O sea, si esto no es romper las leyes de la naturaleza, amigos, entonces pues yo no sé de qué estamos hablando, ¿no? O sea, si esto no es ir en contra de lo que es natural, entonces vale todo, ¿no? Vale todo. ¿Por qué esto no lo pueden hacer los cirujanos? ¿Por qué esto no lo puede hacer cualquiera? ¿O por qué pareciera ser tan fácil que en su momento hubo un montón de pachitas? ¿No? Créanlo o no lo crean, en algunos de estos trabajos yo la ayudaba con mis manos. Todo de no creerse, pero practicado a centímetros de mis ojos. Recuerdo que en muchas ocasiones, mientras observaba cosas imposibles, yo sacudía violentamente la cabeza porque me parecía que estaba alucinando. O sea, Salvador Freixedo estaba viendo eso y decía, carajo, coño, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto? O sea, es inverosímil incluso hasta para el que está ahí directamente, ¿no? Fíjense bien, pregunta Magdalena del Amo, pero ¿no hay mucho fraude en eso? ¿Mucho farsante? Algunos les han descubierto el truco. Y dice Salvador Freixedo, sí, como en todo. Ha habido por ahí unos filipinos fulastres a los que les pillaron incluso los hígados de pollo. Era con lo que hacían el truco, era un truco como de magia, como de prestidigitación, ¿no? Creo que también el hijo de Pachita quiso subirse al carro de la madre. Fíjense, eso es la explicación de por qué luego hubo tantas Pachitas aquí. Y hacer sus pininos a base de engaños. Hay mucho vividor y mucho fantasma que se aprovecha de las desgracias y las debilidades ajenas. Pero eso no invalida los casos auténticos. Gente honrada que suele hacer lo que no han sido capaces de hacer los médicos. Y Pachita era auténtica. Y Arigó también. Me preguntabas por curanderos auténticos y creo que ellos lo eran. He conocido a sanadores y a chamanes muy honestos.